Es presidente de Inquilinos Agrupados. Lógicamente, esto porque atraviesa un universo enorme de personas que hoy intentan resolver nada más ni nada menos que su cuestión de vivienda, dónde vivir con sus familias, dónde vivir aquellas personas que por distintas circunstancias de la vida hoy no son propietarios y necesitan, a fuerza de trabajo, de compromiso y de esfuerzo, tener la posibilidad de resolver razonablemente dónde poder vivir y dónde poder seguir desarrollando una vida lo más natural y normal posible. Gervasio, muy buenas tardes. María Julia Caro y Alejandro Guerot, los saludamos desde Mar del Plata, aquí en LU6 Radio Atlántica. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Gervasio, ¿ha servido de algo estas últimas medidas que se fueron tomando, que en definitiva, dicen algunos, incorporó algunas unidades más al mercado, pero que sin embargo los precios respecto de los valores de los alquileres no han cedido demasiado? Bueno, le ha servido mucho a los intermediarios, a las inmobiliarias. Pensá que se están firmando contratos cortos de 6 meses, de 1 año, y entonces cada 6 meses o cada 1 año la inmobiliaria te vuelve a cobrar absolutamente todo. Claro, tremendo. Le ha servido eso en cuanto mucho a comisiones, digámoslo. Comisiones. Mira, la ley anterior, la que derogó el decreto, planteaba Sí. que solo se podía cobrar 1 mes de adelanto y que solo se podía cobrar 1 mes de depósito. Sí, nunca pasó. Nunca pasó. Nunca pasó. Hoy el decreto dice que te pueden cobrar de adelanto todo el contrato de alquiler. Claro, que de hecho es lo que pasa materialmente. Sí, no, yo me refiero a lo siguiente, mira, cuando uno ingresaba a un contrato de alquiler, Sí. Pagaba el mes de adelanto, y al segundo mes pagaba el segundo mes, ¿no? ¿Sí? Hoy el decreto plantea que te pueden exigir para ingresar a una vivienda que pagues 6 meses de alquiler por adelantado. Ah, mira. No, Sí. yo me refería que Sí. en la ley que planteaba los 3 años de contrato te cobraban el mes de depósito, el mes adelantado de ingreso y la inmobiliaria, el intermediario, te cobraba sobre el total de los 3 años el porcentaje de dinero que correspondía, que era generalmente 1 mes y medio más de alquiler. Exacto. Por eso yo me di cuenta que te referías a eso. Lo que yo te quería pintar es como todo el universo de reformas que llevó adelante el decreto. Porque finalmente lo de la comisión es materia provincial. Ajá. El decreto no dice nada de las comisiones, la ley de alquileres no dice nada de las comisiones. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, la comisión inmobiliaria es del 2% cada parte. Sin embargo, obviamente, la paga siempre el inquilino. Ninguna inmobiliaria cumple con eso, ¿no? Y te cobran mucho más, y al inquilino. Tal cual. Pero lo que decía es que, por supuesto que el decreto vino a entregar un montón de dinero al sector más poderoso, ¿no? Imagínate lo que es que te pidan 6 meses de alquiler por adelantado, o que te pidan de depósito, dólares, cosa que antes estaba prohibido, ahora es legal. Sí, que te es verdad. pidan 5 meses de depósito. Y no solo eso, firmar un contrato por 6 meses. ¿Saben lo que es firmar un contrato por 6 meses? Para una familia. Ahora, Gervasio, uno puede pedir lo que quiera. Ahora, después encontrar personas que tengan la posibilidad, ni siquiera la disponibilidad, la posibilidad de asumir un compromiso como ese, no sé si habrá mucho en el universo. Lo que pasa es que es como que el transporte. Sí. El transporte. El aumento que va a haber es fatal, ¿no? Sí. ¿Qué haces? Uno tiene que ir al laburo. Entonces pagás el transporte, vivís mucho peor. Uno tiene que vivir bajo techo. Sí. Firmas lo que sea. Si resignas calidad de vida, claramente. Claro. Después sí está, no sé, llevas a tu hijo a fútbol, ¿no? Eso lo eliminás. Llevabas a tu hijo a una escuela privada, vuelve a la pública. Sí, a danza, a natación. La siempre, prepaga, claro. ¿no? La prepaga. El medicamento, bueno, tomás el medicamento todos los días, sobre todo los jubilados toman día por medio la medicación.
pero un lugar donde vivir tenés que seguir pagando, ¿no? Por eso también, el mercado tiene tanto poder para imponer condiciones, Claro. ¿no? Y por eso es tan importante, aunque parezca medio a contramano de la Argentina lo que voy a decir, el Estado regulando, ¿no? Parece casi mala palabra ya esto. Claro. Bueno, en situaciones como tan sensibles, cuando el Estado se retira por completo, o peor, legaliza el abuso, las consecuencias que hay son muy terribles. Ahora, lo que sucede es que todavía hay muchos inquilinos que están bajo la ley anterior, con Claro. contratos bajo la ley anterior, ¿no? Sí. Por eso yo creo que a mediados de año, cuando ya hace un volumen muy grande de inquilinos Sí. alquilando bajo las condiciones del decreto, ahí vamos a ver las consecuencias reales de esto, porque mira, te doy un ejemplo chiquitito. Sí. Una persona que hoy esté pagando 300.000 pesos de alquiler, Sí. en 90 días va a tener que pagar 450.000. Y en 180 días va a tener que pagar 600.000. ¿Ese cálculo hecho sobre qué mecanismo? Sobre inflación. Solo Hoy se sobre están inflación. Hoy se están firmando contratos Sí. cortos, como te decía recién, con actualizaciones trimestrales por inflación, Qué bárbaro. ¿sí? Atadas a la inflación. Si uno tiene una inflación, tuvimos 25-20, ¿no? Sí, sí, sí. Supongamos que tenemos 18 el mes próximo, aunque en marzo parece que va a haber una devaluación, entonces en abril va a haber una inflación más alta, pero hagamos un promedio de 15%, ¿no? Sí. Y vos tenés 45% de aumento en 3 meses. Sí. O sea, un alquiler de 300.000 automáticamente se te va Sí, sí. a 450.000. Sí, y las recomposiciones salariales, como mucho, podrán rondar en un semestre el 30%, 25%. Pero, como pero como además, mucho. suponete que haya una recomposición salarial, ¿sí? Es que en algún momento Del la va a tener que haber. 30%, 40%. ¿Cómo? En algún momento la va a tener que haber, Gervasio. Bueno, el Consejo del Salario no hubo acuerdo, acaba de decir Milei que no va a aumentar salarios por decreto, ¿eh? Sí, lo leíamos recién en el informativo, en la apertura del programa. Bueno, pero supongamos que hay, ¿no? Sí. Te va a aumentar 150% la luz, el AMBA, los alimentos, el transporte. De todas formas, lo que digo es que ya no se trata solo del alquiler, ¿no? Sí, sí. Ya no se trata solo del salario. Acá hay un plan, lo dijo Milei en la entrevista con La Nación Más, hay un plan para que el salario sea muy, pero muy bajo, tanto que no se necesita reforma laboral. Y lo que dijo es que ya lo logró, ¿no? Ya no es un problema el salario, dijo. Bueno, va a ser un problema vivir. Sí, tal cual, del salario, Entonces, tal cual. Estamos charlando con Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, sobre los precios de los alquileres, si han bajado, si ha subido la oferta o no. Gervasio, permítanos incorporar a Julia, que la tenemos aquí en el estudio, por favor. Hola Gervasio, un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Julia? Igualmente. Muy bien, gracias. Y quería consultar en cuanto a esto de los contratos de alquileres, si ha cambiado la moneda en la cual hoy se hacen estas negociaciones entre las partes. Se ve mucho más. De todas formas, la dolarización de los alquileres empezó, te diría, el último año del gobierno de Alberto Fernández. Y hoy, por supuesto que es mayor, porque además hay una expectativa del mercado de la dolarización de la economía. Sí. ¿No? Y entonces se empieza a ver cada vez más. El depósito hoy es en dólares. Hoy te piden depósito en dólares. Y cuando Milei plantea que la gente está vendiendo dólares para llegar a fin de mes, bueno, una de las razones de eso, obviamente tiene que ver con el alquiler, ¿no? ¿Esto se paga con la moneda extranjera o uno tiene que cambiar? Papel, dólar papel. O no, decía por ahí cambiar y su valor al día del pago, ¿no? No, te mandan a comprar dólares. Luz. Sí, te mandan a comprar el dólar y tenés que pagar en el billete. Mira, suena medio
viste, hoy, bueno, yo me indigno fácil, pero lo que les quería contar es que es tan calcado. A mí me gusta bastante estudiar un poco la relación entre el Estado y las políticas de vivienda, y en el 82, ya finales de la dictadura, en ese momento, el 77, en nombre de la libertad, Martínez de Hoz elaboró un plan económico, Sí. ¿no?, que nos iba a hacer más libres. Una de las medidas fue la desregulación del precio del alquiler, que hasta ese momento la decidía el Estado, ¿sí? Y la desregulación fue que no haya plazo para los contratos de alquiler y que además te puedan pedir por adelantado la cantidad de meses de alquiler que quieran, ¿no? Exactamente lo mismo que ahora. ¿Y hoy ¿no? cuál es la condición entonces para un inquilino? Yo entro y cuáles son las condiciones mínimas que tengo. No hay condiciones mínimas hoy. No, pero Hoy bueno, no los existe requisitos. ¿Cuántos meses tengo que abonar? lo que te pidan. Claro, no hay nada estipulado que lo regule. No, Bien. y por eso, exactamente igual que Claro. el 77, ¿no? ¿Y qué pasaba? Los dueños de las viviendas en ese momento, como había muchísima inflación también, lo que hacían era pedirte todo el año de alquiler por adelantado, Sí. para quitarte los ahorros y ellos ir a la bicicleta financiera, ¿sí? Eso se termina en el 85 con la ley de alquileres del Alfonsín, que Sí. establece un plazo mínimo de 2 años y que solo se podía pagar un mes por adelantado. Claro. Bueno, hoy estamos un poco en la misma situación. Gervasio, sí, Ujú. perdón, te quería consultar, ¿no? ¿Qué pasa con el propietario? Porque mucho se habló que habían sacado incluso varios inmuebles del mercado, producto de esto también, de la incertidumbre que había del otro lado también, ¿no? De que no estaban claras las reglas. Entonces la gente, para no tener ningún tipo de inconveniente, lo tengo cerrado, lo saco del mercado. ¿Hoy tenés noción si volvió al mercado esa gente? Para mí ahí hay dos cosas. Uno, que están ingresando viviendas al mercado que son para un sector ABC1, si querés. O sea, para decirlo en criollo, están ingresando al mercado los negocios nuevos inmobiliarios, ¿sí? Sectores que confirma un poco lo que nosotros decíamos en ese momento, y es que quien estaba sacando las viviendas del mercado no era la señora que tenía una vivienda en alquiler para complementar la jubilación, sino el mismo mercado inmobiliario. Los mismos que iban al Congreso a pedir la derogación de la ley de alquileres, ¿sí? Sectores que pueden tener 1 año, 2 años la vivienda sin alquilar y pagando expensas y servicios, porque no necesitan el alquiler para vivir, ¿sí? Bueno, ese sector, cuando uno mira la oferta, qué tipo de oferta está ingresando, es esa. ¿Cómo ingresa? En dólares, en alquileres en dólares. Viste que recién decíamos cuánto había cambiado el alquiler en dólares y que creció. Bueno, cuando vos ves en qué sector crece, que te piden dólares, es en el sector que se reincorporó al mercado luego de la derogación de la ley de alquileres, y es un sector de desarrollos para sectores altos. Claro, sí, el ABC1 sería. Sí, exacto. Porque un poco el escenario pasa aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ya lo que son unidades comerciales, hace rato que muchas de estas de estos inmuebles se establecen contratos en moneda extranjera, y Sí. fundamentalmente cuando se trata de por ahí unidades unifamiliares de gran escala, claramente también en ese sector ABC1 se establecen en esta moneda. Lo que llama la atención es la progresividad que han tenido los alquileres en general, porque con esto que usted refería recién, aquellos que todavía están atados a los contratos de la ley anterior, el promedio de aquellos que tuvieron que renovar ahora actualizar sus alquileres respecto de lo que pagan, pasaron de promedio 75.000 pesos a 250.000 pesos. Sí, mira, hoy el índice de alquiler, por la ley de alquileres, está alrededor de 145% anual.
¿sí? Y tuviste una inflación interanual de 220. Claro. Mirá, obviamente, eso explica todo, ¿no? Eso explica toda la resistencia de alquileres, pero mirá cómo el índice protegía el salario, porque además ese índice, este 145 que te digo, está por encima de la recomposición salarial. Sí, no es sí, que, claramente. porque es un promedio entre inflación y salario, tal cual. Lo que hacía era una distribución justa, o sea, el propietario tenía el índice inflacionario, el inquilino tenía el índice salarial, para que ambos puedan pagar y cobrar, ¿no? Hoy yo creo que la incertidumbre de los propietarios, bajo ningún punto de vista se va a comparar con la que tenían antes. Sí. No, pero aparte... hoy sí van a tener incertidumbre, porque en 3 meses el inquilino no va a poder pagar más. Sí, de todos modos, un poco también trayendo a colación lo que usted se refería respecto de que ya hace un año, por lo menos, que ya muchas de estas unidades se intentaban comercializar en dólares. También es cierto que hace por lo menos un par de años ya muchos inquilinos, y sobre todo grupos familiares jóvenes por ahí de adultos de entre 30 y 40 años, que ya con hijos chicos, que desde hace 12, 15 años alquilaban, intentando siempre por ahí tener la posibilidad de que a través de la banca pública, al menos Banco Provincia, Banco Nación, poder acceder a un crédito a la vivienda. Ante esta imposibilidad y ante ya la insostenibilidad de poder seguir alquilando, terminaron regresando a la casa de los padres con su grupo familiar, que para los abuelos nada más hermoso que tener los nietos en casa todos los días, pero para una construcción de proyecto de familia, de un matrimonio joven, claramente lo plantean y lo sienten como un enorme retroceso. Totalmente. Y es más, mirá, durante, te diría, el último gobierno de Cristina, se construyó vivienda pública por el Procrear, ¿no? Claro. En un volumen que nunca antes se había construido. Sí, fue importantísimo, es verdad. Fue muy importante. Sin embargo, Cristina termina con un índice de propietarios más bajo que con el que asume. Mirá. Y con un índice de inquilinos más alto, no tenía ese dato, que con el que asume. ¿Sí? Nosotros a partir del 2001, Argentina a partir del 2001, es un país que tiene cada vez menos propietarios y más inquilinos, ¿sí? Y no solo eso, y yo creo que este es el dato más interesante, por ejemplo, General Pueyrredón. Esto sucede mientras que hubo un récord en construcción de vivienda privada. Es verdad, por ejemplo. Sí, es verdad. En General Desarrollos inmobiliarios, sí, es cierto. Sí, viviendas. Viviendas privadas, no del Estado, privadas. En General Pueyrredón hay más viviendas que habitantes. Y sin embargo... Y sin embargo uno no sabe dónde ir a vivir. Y si encuentra un lugar donde vivir es carísimo. En la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Una vivienda cada 2 personas, ¿eh? En una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, tiene la misma población, la misma cantidad de población desde el año 1947. Sin embargo, el volumen de construcción de vivienda es histórico, es inédito. Sí, una vivienda cada 2 personas. También agregar, ya que estamos haciendo un poco de historia, que los créditos UBA fueron claramente una vil estafa a la gente, ¿no? Que incluso una estafa velada a la que el mismo Estado te promovía y te seducía para que ingreses a esa modalidad de crédito. Y no solo el Estado. Nosotros cuando... Sí, pero es peor que lo haga el Estado, Gervasio. Que lo haga un privado, bueno, forma parte a veces del universo de los delincuentes, pero que el propio Estado te estafe es una locura. No puedo agregar más nada a eso, porque lo has sintetizado muy bien. Lo que quería decir es que la responsabilidad del Estado, como vos decís, yo coincido, siempre es la responsabilidad mayor, obvio, ¿no? Pero también la memoria es frágil. Sí, es cierto. Y yo siempre, entonces, intento recordar que cuando Macri sacó el crédito UBA, nosotros ese día dijimos, no tomen este crédito. Es cierto. Porque no lo van a terminar de pagar nunca. ¿Y sabés quiénes se pasearon por todos los canales de televisión
aconsejando que le pidamos los ahorros a nuestros familiares para ingresar a un crédito UBA? Las inmobiliarias, la Cámara Inmobiliaria. Sí, sí, claro. Y sabían, Sí. no son tontos, no son ingenuos. Sí, Sabían quienes estaban a cargo del Estado también lo sabían. Y es más grave Exactamente. todavía. Y es más grave. Pero después son las inmobiliarias las que hablan en nombre de esto es mejor para los inquilinos. Bueno, Claro. ¿viste lo que dicen ahora? Sí, sí. ¿No? Que aumentó la oferta, que están bajando los alquileres, ¿no? Ni parecido. Ni parecido, pero siempre hay que entender que lo dicen porque se están llenando de guita con este decreto, que es esto, contratos cortos, que te pueden aumentar cuando se les antoja. ¿Sabes qué dice el decreto? Que el propietario te puede finalizar el contrato Sí, cuando cualquier quiera, día. Sí, es verdad. Una locura. Vos firmás No un hay contrato hoy, dato mayor de incertidumbre para la vida de un individuo que ese. De incertidumbre y de disciplinamiento. Sí, también. De Sí, pero la disciplinamiento, porque incertidumbre te enferma, te carcome. Porque Te enferma. ¿cómo detenés la cabeza sabiendo que Imposible. ante cada mañana o ante cada noche no sabes si al otro día podrás volver a amanecer en ese mismo domicilio? Es imposible. O te quedaste sin agua, Ah, o te quedaste sin electricidad porque estaba mal la instalación eléctrica. ¿Qué le decís al propietario? tal cual. Le decís, che, arreglame la instalación porque estoy pagando 300.000 pesos por mes y me mentiste, la instalación estaba a punto de estallar. ¿Le decís eso? Gervasio. O vivís sin luz hasta que puedas arreglarlo, ¿no? Ese es el disciplinamiento que para mí sintetiza perfectamente Lo que la pasa. filosofía política de este gobierno, Brevemente. Que nos quieren completamente disciplinados. Brevemente, y para cerrar esta Sí. extensa charla que hemos tenido, te pedimos mil disculpas por todo lo que, No, se sí, extendió. a mí me encanta. ¿Un mensaje un poco más optimista podemos dar o no están dadas las condiciones para que lo podamos hacer? No, sí. No, siempre están dadas las condiciones. Me parece que a los inquilinos, las inquilinas que nos estén escuchando, es en estos momentos, esto no es la primera vez que pasa, hemos salido de situaciones mucho más difíciles que estas, y yo insisto siempre con algo. Uno, no desmoralizarse, rodearse de los amigos, de las familias, ser solidarios entre nosotros. Sobre todas las cosas, ser solidarios entre nosotros. Ninguna persona que salga todos los días a trabajar para vivir puede enfrentarse a otra persona que sale todos los días a trabajar para hacer vivir. lo mismo, claro.